Pasó, Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, buenos días. A ver, háblame, Marco, porque te oye muy lejos. Casi no te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, 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 lo escucho. A ver, háblame. Es que Déjale casi. pongo, a ver, déjale pongo mi participación. A ver, es que te escuchas lejos, Eh, lejos, lejos. Pero tú me escuchas bien. sí, ¿ya me escucha? Sí, yo Sí sí te lo escucho escucho, bien. pero haz de cuenta que te escucho lejos, 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 lejos. Pero bueno, está bien, Marco. Sí, sí lo escucho. Voy Ok, a estar aquí, viendo viendo su clase, en la plataforma, profe. Cualquier cosa ahí me avisa por mensaje. sí, ya estás, Marco, Sí, cuídate. este, sí, gracias, profe. Al rato nos vemos. Adiós. Sí, buenos días, Edith. Espero te encuentres bien. Vamos a vamos a esperar un minutito a ver si se van conectando y si no, ya ahorita. Un minutito más y empezamos. Bueno, mientras voy a estar aquí. Ok. Dejen ver qué onda aquí, porque debe estar aquí el. Ok. Denme un segundo. El pedo, ¿sabes qué? Que esté Profesor, nuevo de Hanna, solo carnal. somos creo que tres compañeros. Es Marco, Sí, carnal. Héctor y yo. Ok, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? Porque Sí, casi, ¿qué crees que casi no escucho? muy bien. No sé si ahí ya me escucha mejor. No, ¿qué cree que ya tampoco yo lo escucho? A ver, Ya listo. ¿ya me escuchas? Ya lo escucho. Ok, ¿qué me decías? Que los grupos creo que los separaron, A porque los en la grupos los clase, separaron, sí, efectivamente, están separados porque llevan como materias diferentes, van a llevar materias como diferentes, entonces, esa es la situación por la cual, van a estar separados, entonces, no hay otra situación, nada más que van a llevar materias diferentes por este momento, pero bueno, pues esperemos que se acomoden, Teo, porque pues cada uno llevaba diferentes materias. Entonces, pues Dame. vamos a comenzar. No sé por qué el sonido está muy bajito, siempre los escucho bien. Y de este grupo creo que solo somos tres personas, porque en la clase anterior solo nos conectamos tres personas. Sí, sí, así están, entre cuatro y tres, tres y cuatro, porque tengo que van en materias separadas, entonces, supongo, acuérdate que algo pasó que los juntaron con unos de semestres más avanzados y por eso les faltaban como materias. Pero bueno, esa es la situación. Espero, puedan, o sea, sea mejor porque al final de cuentas, pues este, estamos todos, pero en diferentes grupos. Sí, bueno, muchas gracias. No de que, nada más aquí estoy peleándome un poquito con este PDF.
que está como la tos. Bueno, pues seguramente ya están viendo la presentación. Vamos a, vamos a iniciar. Y el día de hoy vamos a ver el Código Fiscal de la Federación en parte de sus leyes y sus reglamentos. Esto es el tema número 2. Vimos el tema número 1 y por ahí creo que está Antia, que le mando, sí, buen día, buena tarde, Antia. Un saludo. Entonces, estamos con el Código Fiscal de la Federación y lo que nosotros pretendemos o lo que nosotros queremos es establecer la estructura como primer elemento, que es uno de los elementos básicos sobre los cuales nosotros debemos trabajar. Y la estructura del Código Fiscal de la Federación, bueno, pues básicamente es un acumulado, es un compendio que contiene los aspectos fiscales, ¿no? De cómo recaudar impuestos, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes. Recuerden que la materia fiscal se trata de la recolección, recuperación, adquisición o pago de impuestos que hace cualquier persona en cualquier estado. Cuando me refiero a estado, no me refiero de la República, sino me refiero al estado de cualquier país. Prácticamente en todos los países se pagan impuestos, ¿no? O de una forma o de otra, pero prácticamente todos hacen el pago del mismo. Por lo tanto, a eso se refieren los aspectos fiscales y le agregamos lo que son las obligaciones y de los derechos de los contribuyentes, de aquellas personas que pagan los impuestos. Y pues recordemos que a partir de donde vivamos, habrá impuestos que sean de carácter federal y habrá impuestos que sean de carácter local. Por lo tanto, pues la estructura del Código Fiscal de la Federación va a estar comprendida bajo estos elementos. ¿Cómo recaudamos el impuesto? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los contribuyentes? Y qué leyes son locales y qué leyes son federales y qué elementos son de materia tributaria y qué elementos son de materia de contribuyente, ¿no? Cuando hablamos del tributo, me refiero, o los elementos tributarios, me refiero a lo que las empresas deben de aportar y en las materias referentes a los contribuyentes se refiere a los individuos en general que tienen que pagar sus respectivos impuestos. Entonces ahí como que no hay como mucho hacia dónde hacerse, ¿no? Entonces el Código Fiscal de la Federación busca de alguna otra manera establecer la forma en cómo les vamos a cobrar la lana, ¿no? O cómo el gobierno les va a cobrar la lana para que no se ande, ¿no? Por lo tanto, básicamente la estructura es la siguiente. Y lo primero que vamos a tener es un capítulo único en el título 1, en el título 3, perdón, de la fracción del compendio, donde habla de las facultades de las autoridades fiscales, ¿no? O sea, todo el nivel, digamos que el compendio trata de cómo nosotros o cómo los gobiernos solicitan el pago de los impuestos, ¿no? Todo. Y entonces el capítulo número 1 y número 2 tienen que ver con los acuerdos conclusivos, que no es otra cosa más que cómo se llegaron a acuerdos para que nosotros paguemos los impuestos. El título 4 habla de las infracciones y los delitos por no pagar los impuestos en todas sus materias y dentro de ese título cuarto, en su capítulo 1, de ese título cuarto, hablamos de las infracciones y de los delitos fiscales, ¿no? Que son unos de los elementos que por lo menos en este sexenio más se le puso atención, que aunque no parece noticia porque ya tiene sus 5 añitos, el gobierno federal puso mucha atención en lo que son los delitos fiscales, más conocidos o bien nombrados, o que ustedes conocen bien como lo que son las factureras, que eran elementos que evadían los impuestos y que aparte hacían que los impuestos regresaran, impuestos que no habían pagado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, ok, a Héctor que si le podrían compartir el enlace, muchachos, no sé si lo tengan por ahí, serían tan amables. Luego, en el título 5, en el capítulo 1 del título 5, hablamos de los recursos administrativos para el cobro de los impuestos.
es difícil que nosotros le ganemos a la recaudación de los mismos, a la Secretaría de Hacienda, es muy, muy complicado, pero de alguna otra manera, pues lo podemos hacer, ¿no? Y estos son los recursos administrativos que tenemos dentro del capítulo 1, la sección 1, que es una de las más importantes, que tiene que ver con los recursos de revocación, y dentro de los recursos de revocación vamos a tener, pues, en qué momentos sí proceden mis denuncias, mis demandas por el cobro excesivo de impuestos, ¿no? En la sección 2 del capítulo 5, del título 5 del capítulo 1, porque siempre es complicado esta parte, vamos a hablar de la impugnación de las notificaciones. Normalmente Hacienda o el SAT llega a tu casa, llega a tu domicilio fiscal, te toca, ¿no? Y una vez que te toca, te dice, señor, está usted notificado de que usted ha tenido un incumplimiento de impuestos. El incumplimiento de impuestos tiene una multa y tiene un recargo, y a partir de ahí, pues empieza tu periodo de tiempo para pagarles. Si no les pagas en la fecha establecida, o si no vas y te dices, sí, aquí estoy, perdóneme, te van a volver a poner doble multa y doble recargo. Entonces, en la sección 2, tiene que ver con las impugnaciones y las notificaciones sobre las cuales tenemos que hacer. Y dentro, repito, porque lo tengo que repetir para que ustedes se vayan habituando, dentro del título 5, en el capítulo 1, en la sección 3, ¿no? Están los del trámite y la resolución de los recursos, que aquí te describen a detalle cuál es el procedimiento que tú tienes que llevar para que haya una resolución a tu favor, y a partir de ahí, bueno, pues ya no te cobren los impuestos. Luego, en la sección número 4 hablamos de los trámites y resolución de los recursos de revocación exclusivos del fondo, que eso es ya un elemento solamente para las empresas. Y luego, hasta yo me trabo, dentro del título 5, en su capítulo número 2, tenemos de las notificaciones y las garantías, perdón, del interés fiscal, ¿no? ¿En qué momento se te notifica y cuál es la garantía que tú tienes respecto de la notificación, ¿no? Porque muchas veces solamente, bueno, en la antigüedad dejaban solamente el documento, hoy ya no, hoy ya algunas empresas pueden recibir las notificaciones vía correos electrónicos institucionales, y entonces ahí pues ya nos damos por entendido. Y así nos vamos, ¿no? Siempre tenemos, la estructura es extremadamente amplia, que tiene que ver con por qué pagamos, cómo defendernos, si pagamos o no pagamos. Por ejemplo, ya hablando de el capítulo 3, en la misma sección 5, dentro de la sección 3, en la sección 2 tenemos el embargo. Cuando los gobiernos federales, a través del SAT, te pueden embargar tus bienes. Sí pasa, es más común de lo que creen, nada más que no, obviamente, pues como vivimos en ciudades tan grandes, pues obviamente no nos damos cuenta, pero el SAT sí hace los procedimientos y son muy, muy comunes. La sección número 3 tiene que ver con las intervenciones, cuándo podemos intervenir para que no se nos haga el cobro de impuestos, ¿no? De impuestos excesivos. Y una de las secciones más, pues, digamos que interesantes desde el punto de vista legal, es la sección número 4, que tiene que ver con los remates. Cuando ya me declaré imposibilitado para pagarles, cuando no tengo ni un solo centavo partido para la unidad, pero tengo activos. Y estos activos todavía están en posibilidades de ser vendidos. Y entonces, esto casi el gobierno no lo hace porque, bueno, busca la mediación siempre como parte de sus políticas, y no solamente sino prácticamente todos los gobiernos. Siempre se les tiene un respeto a los empresarios, siempre ha habido un respeto a los empresarios, y entonces se trata de llegar a este punto en las últimas instancias, ¿no? Siempre se pretende que no se rematen las cosas de los contribuyentes, ¿no? Aunque pues deban mucho dinero, ¿no? Es lo normal y es lo natural de cualquier gobierno. Siempre se intenta mediar para que no haya un remate, ¿no? Y aquí cosa curiosa, ¿no? En los 90s sí era muy común, en la década de los 90s sí era muy común que al pequeño contribuyente sí le apretaran el pescuezo, ¿no? Sí le apretaran el cuello,
para que pudiera pagar. Hoy en día, pues eso ya es menos, ya es mucho menos, ¿no? Ya se cuida mucho al empresario desde ese punto de vista y entonces se pretende que el título exista, pero solamente como un elemento de conocimiento, ¿no? Y entonces, una vez que conocemos una pequeña parte de lo que es la estructura del Código Fiscal de la Federación, vamos a pasar a lo que son las disposiciones generales, ¿no? Y dentro de las disposiciones generales, el Código Fiscal de la Federación decimos que, o como habíamos dicho, es un compendio que contiene aspectos fiscales, obligaciones y derechos, ¿no? Que tienen que ver, y ojo, bien aquí, bien importante, que tienen que ver con los impuestos de la federación. Y los impuestos de la federación pueden ser distintos a los o a los que desarrolla los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, si se pretende, si se establece que tengamos la posibilidad de defendernos de los cobros excesivos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, se pretende, se quiere que a través de estos mecanismos nosotros podamos pues, tener una defensa legal de lo que son los impuestos, que si bien es cierto, el pequeño contribuyente normalmente no se queja de ellos, y no se queja porque los desconoce, ¿no? Porque si los conociera, la verdad es que sí tendría a molestarse por la gran cantidad de impuestos que se cobran. Y ya dentro del Código Fiscal de la Federación, un elemento que es bien importante serían lo que son los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y dentro de los derechos y obligaciones de los contribuyentes tenemos los siguientes. Como número uno y más importante, decimos que el contribuyente tiene derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Esto es, ustedes van a una oficina del SAT y le dicen, yo quiero pagar mis impuestos, pero no sé cómo. Y entonces el gobierno federal tiene la obligación de decirle, te tenemos que asesorar, te vamos a asesorar para que tú hagas el pago de impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos derecho a ser informados y tenemos derecho a ser asistidos. En el número 2, tenemos derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. Nosotros tenemos que pagar impuestos lo pagamos en forma anual, pero algunos contribuyentes lo pagan en forma bimestral, ¿no? Que a ellos se les hace mucho más fácil, pero una vez que el SAT revisa lo que fueron sus gastos y lo que fueron sus ingresos, el SAT está en la posibilidad, a partir de las operaciones que el contribuyente tuvo, de regresarles una parte de los mismos, ¿no? Por considerarlos que no forman parte de una operación que amerite tal cobro de impuestos o en su defecto que no rebasan cierta cantidad de ingresos o de gastos y por lo tanto se les regresan parte de los impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, con el Teletón, ¿no? Que Televisa donaba, lo metía como una deducción por ser una fundación que ellos promueven y el gobierno federal, encabezado por Fox y por Calderón y por ay, no se me olvida el otro, el reciente, les devolvían una parte de los impuestos. Entonces las donaciones realmente las llevaba a cabo el Estado a través de los dineros de los contribuyentes. Pero bueno, que es parte de los derechos, todavía existe y pues, las devoluciones todavía se hacen, ¿no? Puede que no sean muchas, ¿no? A lo mejor ustedes pagan 1,500 de impuestos, 2,000 pesos de impuestos, 10,000 pesos de impuestos y les regresan el 10%, ¿no? 12%. En el número 3 tenemos derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que se aparte, ¿no? Si me están cobrando impuestos, yo ya te pagué, quiero que me des un documento que diga que yo ya te pagué. Estoy en trámite de pagarte, dame un documento que diga que estoy en trámites de pagarte. Y así nos vamos. Siempre estaremos en posibilidades de conocer el estado del trámite en el que estamos y lo pueden solicitar y la autoridad no se puede
negar a que esto suceda. Como siguiente elemento, tenemos derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos en los que tengan condiciones de interesados. Esto es, ustedes tienen la obligación de conocer a los responsables y estar plenamente identificados, ¿no? Pero bueno, normalmente traen aquí la identificación de qué procedimiento están haciendo y por qué están pagando lo que están pagando. También, como parte de las obligaciones, vamos a tener derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente previo al pago de los derechos, ¿no? Y bien importante, si ustedes son contribuyentes externos, que ustedes hacen su propia registro de elementos contables o fiscales, es bien importante que la documentación la guarden por lo menos durante 5 años, ¿no? No, porque este es el periodo mínimo en el cual el SAT todavía te puede solicitar documentación de ese periodo de tiempo y que ustedes determinen mostrarla, ¿no? Para esto, cuando ustedes hacen cualquier trámite en las oficinas de recaudación, se les tiene que dar una copia certificada del documento que hicieron. Si no es una copia certificada, si una copia que esté rotulada o sellada por la institución. Eso es bien importante y es más importante guardarla durante 5 años. También tenemos derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal actuante. Esto es, yo ya entregué mi declaración y por lo tanto ya te entregué la documentación y luego me mandas un requerimiento de volverla a entregar, que es extremadamente difícil, pero solamente para que quede claro, es extremadamente difícil que suceda, pues entonces yo no tengo la obligación de entregártela, no es parte de mis obligaciones y por lo tanto te van a tener que aguantar. ¿Sale? Entonces no tengo por qué aportar más documentos de los que en su momento ya me habían solicitado. También tenemos el derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes de que los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, donde conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69. ¿Vale? De hecho, en el sexenio de Fox y de Fox, se vendieron, por alguna extraña razón, ahí apareció un cifrado, bueno, un listado de los contribuyentes y el monto de sus operaciones, y entonces eso fue todo un escándalo que pues no debe suceder, ¿no? Porque tienen que, hoy con la protección de datos, está muy, muy fuerte, ¿no? Se ha mejorado mucho, muchísimo esta protección de datos en términos generales y hoy prácticamente todas las instituciones lo manejan, todas las instituciones de gobierno lo manejan muy correctamente, ¿no? Sí es importante que ustedes tengan cuidado a quién le dan sus datos, ¿no? Es obvio que si ustedes tienen un teléfono, pues, le dan datos a todo mundo y todo el mundo sabe muchas cosas de ustedes, pero es a petición suya, no porque una instancia federal o una instancia de gobierno pues los comparta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha mejorado mucho los gobiernos para que no se quieran pasar de listos, ¿no? Con sus documentos. Entonces, y siempre tener mucho cuidado, muchachos. En teoría, en teoría, eh, todos los trámites son confidenciales y todas las omisiones o faltas que ustedes hayan podido cometer son confidenciales. Y lo importante es que pues se haga con respeto la omisión o el delito, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso también implica a las autoridades que recogen o reciben nuestros impuestos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido nunca se dejen amedrentar por la autoridad fiscal, aunque la verdad es que sí son gente que sabe muy bien su trabajo y sí, de repente te meten miedo, ¿no? Pero no, nunca se pongan así tan nerviosos, acuérdense que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese caso, las leyes mexicanas son un poco
lentugas, ¿no? O sea, como lentonas, entonces ahí no nos metemos en problemas. También deben presentar la retención, ok, aquí ahí me pasé algo. Y no, y luego ya pasamos, estos son lo que son los derechos, si se dan cuenta son bastantes derechos los que tenemos sujetos, ¿no? Solamente mencionamos algunos que son de carácter como general y nos faltaría algunos de carácter particular. Pero en cuanto a las obligaciones, dentro de las obligaciones tenemos así por fuerza, y ustedes lo tienen, su inscripción al registro, a su RPC, ¿no? Es obligación, hoy, 2024, es obligación que ustedes se lo sepan de memoria, ¿vale? Es un trámite, sobre todo si están trabajando, si tienen actividad comercial o algún elemento de este tipo, sí es obligatorio que ustedes se lo sepan. Si no se lo saben, traigan una captura de pantalla en su celular, por favor, para que lo puedan tener a la mano, ¿no? En el caso que estén buscando trabajo, en el caso que vayan a cambiar de puesto, en el caso que estén pagando impuestos, en el caso que estén trabajando para alguien que paga impuestos, que se dedica a manejar el pago de los mismos, sí es importante que lo tengan a la mano, porque si no, entonces, bueno, pues, estamos incumpliendo la ley. Otra de las obligaciones que nosotros tenemos es expedir comprobantes fiscales. Eh, la autoridad nos da el código de barras, no sé si ahora cambie, pero antes te daba un código de barras, ibas a una impresora y te hacía tus notas de remisión, tus facturas, y con el código de barras podrían hacer la captura de las operaciones, de quién la estaba haciendo, en qué momento la hizo y cuál es tu situación fiscal. Normalmente todas las personas que cobran por honorarios, todos los que hacen servicios profesionales, todas las personas que trabajan por su cuenta y están registrados ante el RPC, tienen que dar comprobantes fiscales, porque si de no hacerlo, pues entonces nos metemos en una bronca. Si le trabajamos para una empresa, obviamente en nuestro recibo de pago, ahí viene la deducción de impuestos y pues ahí las tenemos que guardar. Eso, recuerden que es obligación, aunque normalmente el gobierno, la instancia gubernamental no se fija mucho en los trabajadores, más se fija en las personas que trabajan por su cuenta y están debidamente registrados. Es obligación del contribuyente llevar una contabilidad. Si ustedes tienen una tienda, si ustedes tienen una cafetería, si ustedes tienen un restaurante, es obligación llevar una contabilidad bajo las normas establecidas por la misma, ¿no? Y avaladas por los gobiernos. Es necesario hoy en día, pues la contabilidad electrónica es lo que manda, ¿no? Bajo los criterios de generalmente aceptados, ¿no? Los criterios contables generalmente aceptados. También es necesario presentar declaraciones y pagos mensuales y las declaraciones anuales, dependiendo del tipo de inscripción que ustedes tengan dentro del Registro Federal de Contribuyentes. De los impuestos sobre la renta al valor agregado y en su caso especial sobre la producción y servicios. Y aquí, en caso de que ustedes renten, en caso de que ustedes compran y vendan artículos, en caso de que ustedes traigan artículos de alta gama al país, y entonces ahí es un tipo especial de impuestos que ustedes obviamente tendrían que pagar, ¿no? Y luego tenemos lo que son también la retención del ISR o el IVA en el caso de que ustedes compran y vendan artículos, ¿no? Esas son parte de las obligaciones y también presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. O sea, si ustedes imagínense que son abogados y le trabajan a varios buffets, también deben declarar esos ingresos por parte de sus servicios profesionales. Esto es bien importante. Entonces, de alguna otra manera, si se dan cuenta, las obligaciones son algunas, pero son severas, ¿no? También dentro de las obligaciones, la declaración informativa múltiple, solamente para en caso de que las personas que trabajan por honorarios, que trabajan por servicios profesionales, ¿no? Es una declaración, ¿no? En la cual cada 2 meses tú estás declarando cuáles son tus ingresos. Al final del año o al final del periodo vas a volver a presentar una declaración anual y bueno, pues con eso cumples, ¿no?
Otra obligación es retener impuestos, así como expedir el comprobante fiscal que corresponda, el cual se puede considerar como la constancia de retención, en el caso de que así sea, formular un estado de posición financiera e inventarios de existencia, y aquí solamente es para aquellas empresas que tienen una bodega, un almacén, ¿no? Si tú eres un contribuyente muy pequeño, aunque tengas actividad profesional y no comercial, o sea, no tienes mucho volumen, pues sí tienes un inventario, pero es realmente pues muy flaco, ¿no? Muy raquítico. Determinar la utilidad fiscal de tu trabajo, ¿no? La utilidad fiscal y luego la utilidad para los trabajadores cada año. Puede que no tengas y obviamente también la tienes que declarar. Fíjense que ahorita no nos sacamos, ¿no? No sacamos para la utilidad. Y bueno, también hacer el documento que avale que eso no sucedió. También llevar un control de inventarios porque Hacienda se fija muchísimo, muchísimo en los inventarios, sobre todo porque los inventarios te permiten el lavado de dinero y entonces ahí siempre, siempre está muy atento respecto de estos elementos. Y finalmente, avisar por los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capitales recibidos o cualquier elemento que en una empresa determine que ayer tenías 5 pesos y hoy tienes 200, ¿no? Y no, pues obviamente no puedes de la noche a la mañana generar un excedente de ingresos de capital sin que se considere sospechoso este elemento, ¿no? Así que por ahí debemos tener mucho cuidado en el caso de que andemos ahí trabajando mercancías de dudosa procedencia o tengamos más lana que la que teníamos en nuestras cuentas. Y hoy, pues para todas las empresas, lo que es la declaración informativa del formato electrónico multi-IEPS, solamente para las empresas que importan artículos con impuestos altos, ¿no? Y finalmente, ¿qué facultades tienen las autoridades fiscales? Bueno, pues básicamente de picarte los ojos y sacártelos, ¿no? Básicamente son las facultades. Difícilmente alguien le gana, ¿no? Al SAT. Es muy difícil, la verdad, la gente que trabaja ahí es extremadamente experta en el conocimiento de impuestos. Y bueno, la facultad de las autoridades tributarias se va a dividir en obtener los ingresos tributarios para cubrir los gastos públicos. Esto es que de todas las formas posibles va a querer cobrarles impuestos y esos impuestos se van a regresar o se van a invertir en obra pública, en hospitales y bla, 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 bla. Eh, Patrullas, caminos, iluminación, para el Tren Maya y cosas de ese tipo, ¿no? Para todos esos impuestos. Y el gobierno tiene derecho a cobrar. Atendiendo la estructura de nuestro país, es el Poder Ejecutivo que ejerce la función administrativa, ¿no? Es el Poder Ejecutivo, es el que te va a decir, nosotros estamos requiriendo el pago de impuestos, y dentro de esto está enmarcada la recaudación y la fiscalización asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su artículo 31. Esto es que el Poder Ejecutivo determina a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cobro de los impuestos. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su facultad, va a elegir a el SAT, ¿no? Va a elegir al SAT como elemento que regule todos los pagos tributarios, esto es, todos los pagos de impuestos, ¿no? Y entonces, dentro de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, dentro de la Secretaría, existe el SAT, ¿no? Que es al que sí le debemos tener miedo. También, como parte de las obligaciones de la Secretaría, tenemos la recaudación como cobro de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos de productos y aprovechamiento federales. Y luego tenemos la fiscalización, que es la vigilancia y aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿no? En general, el gobierno va a buscar mecanismos para que el cobro de impuestos, en teoría, sea parejo y que el pago de impuestos regrese en forma de servicios, en forma de atención a al pueblo, ¿no? Por ejemplo, en marzo, no sé bien la fecha,
a las personas de la tercera edad se les va a dar su apoyo doble, ¿no? Antes de las elecciones. Esto para que en teoría no tenga fines de lucro. Y ese dinero, pues no es otra cosa más que el dinero de todos los contribuyentes, incluyendo, ojo aquí, incluyendo al de las personas de la tercera edad, porque en el momento en que reciben su pensión, van al Walmart, al Soriana o a la Horrera y compran un artículo, en ese momento se aplica el IVA y ahí vuelven a pagar impuestos. Entonces es un dinero de todos. Obviamente habrá países que tienen una recaudación de impuestos alta, pero servicios muy buenos. Habrá países que tienen recaudaciones muy altas, como en el caso de México, con servicios muy malos o algunos medio malos. Y habrá países que no tienen recaudación de impuestos alta, pero el pueblo, ¿no? O las personas tienen que hacerse cargo de el pago de impuestos como la educación, la salud, la transportación, ¿no? Cosa que en México sí se deja en algunos aspectos que los gobiernos hagan uso de los impuestos para gastar en estos elementos, ¿no? E incluso las pensiones en algunos países no, el gobierno no las maneja, ¿no? En México tampoco porque la Afore lo maneja, pero anteriormente sí lo hacía. Que de hecho va a haber una propuesta en febrero para empezar a estudiar el cambio del manejo de las pensiones una vez que llegues a los 65 años, ¿no? Es un estudio, solamente no se asegura que pase, ¿no? No se asegura que haya un cambio, pero por lo menos se va a estudiar y eso pues ya es una ventaja. Y finalmente, ya para terminar, hablamos de las infracciones y los delitos fiscales. Y dentro de los delitos e infracciones fiscales, no citar la clave del RFC o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, pues es una infracción, ¿no? Es una infracción y hay una multa por la cual debemos de pagar. Por eso es importante que la gente se sepa su RPC. En el número 2, señalar como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponde. Sí, por supuesto. Si ustedes tienen una empresa y ponen un lugar distinto, multa y recargo, ¿no? Y la multa va a ser grande. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan la disposición fiscal o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. Fíjate que a la empresa del profesor Alejandro le llegó un requerimiento y no le hizo caso, ¿no? Fíjate que le llegó una multa y no hizo caso. Y entonces, si no hace caso, da por entendido que está violando la ley y por lo tanto se le va a someter a las leyes y normas aplicables por esta falta. Número 4, no proporcionar la información de las personas a las que se hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de sus subsidios para el empleo de conformidad con la disposición legal que la regula o presentarla fuera del plazo establecido. Ustedes trabajan y tienen un sueldo de 15,000 pesos, pero 7,000 pesos, 7,200 se los van a pagar en efectivo y el otro 7,200 se los van a pagar vía tarjeta de crédito o vía tarjeta de nómina. Delito, ¿no? Delito siempre y cuando su contrato diga 15,000 pesos. Ojo ahí. Número 6, número 5, no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos. Si tienen un almacén de producto terminado, inventarios a fuerzas. Si tienen materias primas, inventarios a fuerzas. No expedir o no entregar comprobantes de su actividad cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o expedirlos sin requisitos fiscales, ¿no? Infracción y delito. Y dentro de los delitos vamos a tener el encubrimiento, el contrabando y los asimilados a contrabando. Y dentro de los delitos graves, la defraudación fiscal, el asimilado a defraudación fiscal y lo relativo a las declaraciones de contabilidad o maniquear la contabilidad. Muchachos, eso sería todo. Se me va a cortar. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y bonito sábado. Cuídense. Igualmente, gracias. Apenas.